Volví a casa después de un largo día de trabajo, exhausto. La jornada había sido particularmente pesada, y el solo pensar en descansar me daba un pequeño respiro. Vivía solo desde que me mudé a esta pequeña casa en las afueras de la ciudad, y mi único compañero constante era Max, mi perro, un mestizo de tamaño mediano con un pelaje marrón y blanco que siempre me recibía con una energía desbordante, moviendo la cola de manera casi cómica, como si no pudiera esperar un segundo más para estar cerca de mí. Él siempre me hacía sentir menos solo. Pero esa noche, al llegar a casa, algo no estaba bien. Normalmente, Max estaría esperando en la puerta, ansioso por verme, saltando y ladrando alegremente. Pero esta vez, al abrir la puerta, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. El tipo de silencio que te hace sentir que algo está fuera de lugar. Me quité el abrigo y, al mirar hacia el pasillo, no vi a Max esperando. Me llamó la atención, pero pensé que tal vez simplemente estaba durmiendo en su cama, o quizás en el jardín. Tenía tanto hambre y sueño que no me importó demasiado en ese momento. Decidí preparar la sopa que había dejado en la nevera, con la esperanza de comer algo rápido y tirarme a dormir. Sabía que no podría aguantar mucho más. Sin embargo, mientras el caldo se calentaba en la estufa, el aire de la casa empezó a sentirse más pesado. Algo en el ambiente cambió, algo sutil pero perturbador, como si la casa misma estuviera respirando de manera diferente. Tomé el tazón, lo dejé sobre la mesa y me preparé a comer. Pero antes de comenzar, algo me hizo recordar a Max. Tengo que darle de comer también, pensé, y dejé la cuchara sobre el plato. Me levanté y caminé por la casa, llamándolo. Max, Max. Mi voz resonó débilmente en la casa, pero no recibí respuesta. Pasé por la sala, la cocina, y luego me dirigí hacia las habitaciones. La casa estaba extrañamente fría, y no podía dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. El aire estaba cargado, casi opresivo, y cada paso que daba me hacía sentir más incómodo. La casa parecía estar vacía, pero no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me estaba observando. Mi preocupación creció cuando, al llegar al último cuarto, no vi ni rastro de Max. Me detuve en seco. ¿Dónde estaba? Este no era su comportamiento habitual. Max siempre estaba cerca, siempre tan cariñoso, tan atento a mis movimientos. Pero ahora, su ausencia me provocaba un mal presentimiento. Me apresuré a regresar a la cocina, con la esperanza de que él estuviera allí, esperando pacientemente como siempre. Cuando volví al umbral de la puerta, algo me paralizó. Max estaba allí, pero no como lo esperaba. Él no me estaba esperando. Lo vi, de pie junto a la mesa, con la mirada fija en mí. No había expresión de alegría, ni de cariño. Max no movía la cola, ni siquiera parecía estar reaccionando de la forma en que un perro normalmente lo haría. En cambio, algo mucho más inquietante ocurría. Max tenía una pata levantada, con la cual sostenía la cuchara, y estaba comiendo la sopa, no de la manera torpe y desesperada que esperaría de un animal, sino con una calma inquietante, como un humano. La cuchara se movía hacia su boca con precisión. Cada vez que la levantaba, la empujaba hacia adentro de su boca, y sus ojos, fríos, vacíos, no dejaban de mirarme. Me quedé congelado en el umbral de la puerta. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba haciendo eso? No podía moverme, no podía gritar. Max no era el mismo perro. No era un perro. No había un rastro de la calidez que solía ver en sus ojos. Solo había algo vacío, algo oscuro. El aire en la habitación se volvía más pesado con cada segundo, y el sonido de la cuchara golpeando el tazón parecía resonar a través de la casa, como si ese único ruido fuera lo único real. De repente, sin apartar la mirada de mí, Max dejó de comer. Lentamente, con una calma espantosa, dejó la cuchara sobre la mesa. No me dirigió ni un solo ladrido, ni un movimiento de su cola. Simplemente me observó, como si me estuviera evaluando. Entonces, lo dijo. Con una voz que no podía haber salido de un perro, tan clara y directa como un susurro en mi mente, Max dijo: "Nadie te creerá". Mi cuerpo reaccionó al instante. El terror me paralizó, me inundó. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Qué era esto? La oscuridad de su mirada me atravesó como un cuchillo. Algo no encajaba, algo estaba muy mal. Los pelos de mi nuca se erizaron, y mi mente trató de racionalizar lo imposible, pero no había explicación. Estaba claro que no era el Max que conocía, y no era algo que cualquier ser humano podría entender. Sin poder articular palabra alguna, me retiré lentamente hacia la puerta de la cocina. La sensación de ser observado nunca se fue.
Max no se movió, ni hizo sonido alguno, pero su presencia allí, en esa cocina, era como una condena, como si él estuviera esperando, observando cada uno de mis movimientos, esperando que algo cambiara. Al darme la vuelta para salir corriendo, sentí algo más, una presencia pesada detrás de mí, como si Max ya no estuviera solo en la casa. Algo que se había colado en este lugar con él, algo que no quería que me fuera. Me giré hacia la puerta, y vi que los ojos de Max seguían fijos en mí. Pero no era él. Ya no era él. Y en lo más profundo de mi ser, supe que nunca podría huir de lo que sea que estaba aquí ahora. Hace muchos siglos, en un pueblo aislado a orillas de un río, vivía una mujer conocida por su impresionante belleza. Su piel era tan blanca como la luna, y su cabello largo y negro caía en suaves ondas sobre su espalda. A pesar de su gran belleza, la mujer vivía una vida solitaria. Un día, conoció a un hombre rico y apuesto, quien rápidamente se enamoró de ella. Él la cortejó con promesas de amor eterno, y juntos tuvieron 3 hermosos hijos. Al principio, todo parecía perfecto. La mujer vivía sumida en una felicidad absoluta, disfrutando de su familia y de la vida que había formado junto a su amado esposo. Pero con el tiempo, el hombre empezó a cambiar. Su amor por ella comenzó a desvanecerse, y comenzó a alejarse, buscando compañía fuera de su hogar. La mujer, desconsolada, comenzó a notar que él pasaba cada vez menos tiempo con ella y más con otra mujer, una joven mucho más joven y de una posición social más alta. La mujer comenzó a perderse en la tristeza y la desesperación, hasta que su corazón se llenó de celos y odio. Una noche, cuando su marido le anunció que la dejaría por la otra mujer, algo se rompió dentro de ella. Ciega por la ira, y creyendo que si ya no podía tener el amor de su esposo, no permitiría que nadie más lo tuviera, decidió tomar una decisión irreversible. En un arrebato de locura, llevó a sus 3 hijos pequeños al río donde tantas veces había jugado con ellos. Mientras las aguas del río reflejaban la luz de la luna, la madre, con una mirada fría y ausente, los empujó al agua, observando cómo sus cuerpos eran arrastrados por la corriente. En el momento en que sus hijos desaparecieron bajo las aguas oscuras, la madre recobró la conciencia de lo que había hecho. El horror y la culpabilidad la invadieron, pero ya era demasiado tarde. Con el corazón roto y la mente destrozada, corrió desesperada hacia el río, gritando sus nombres, pero las aguas ya no devolvieron a sus hijos. Enloquecida por el dolor y la culpa, la mujer corrió por el pueblo, pidiendo perdón, pero nadie la escuchaba. La tragedia que había causado era demasiado grande para ser perdonada. Desgarrada por el arrepentimiento y la pena, decidió acabar con su sufrimiento y se arrojó al mismo río donde había matado a sus hijos. Pero su alma no encontró la paz. En lugar de descansar, su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, condenada a vagar eternamente en busca de lo que había perdido. Desde esa noche, se dice que la Llorona aparece en las noches más oscuras cerca de ríos, arroyos y lagos. Su lamento se escucha en el viento, desgarrador, lleno de tristeza y desesperación, diciendo una y otra vez: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Los más valientes cuentan haberla visto en las orillas del río, con su largo vestido blanco, su cabello negro flotando en la oscuridad y su rostro cubierto por un velo, siempre llorando por lo que perdió. A medida que la figura se acerca, su lamento se vuelve más intenso, como si supiera que alguien está cerca, y algunos aseguran que su mirada, cuando se muestra, está llena de un odio profundo hacia los vivos, especialmente hacia las madres. Los aldeanos temen cruzar cerca de los ríos después del anochecer. Se dice que la Llorona atrae a los niños hacia el agua, buscando reemplazar a los suyos. Los que la ven, rara vez regresan para contar su historia, y quienes lo hacen dicen que sus vidas nunca vuelven a ser las mismas, pues la tristeza de la Llorona se queda con ellos. Pero lo más aterrador de todo es que, cuando la Llorona se aproxima, puedes sentir una inexplicable sensación de frío, una presión en el aire, como si algo estuviera observándote. A veces, sus lamentos se escuchan más cerca de lo que crees, y al girar, puedes ver su figura esquelética deslizándose entre la niebla, siempre en busca de sus hijos, pero también de aquellos que se atrevan a acercarse demasiado. Dicen que nunca debes responder a su llamado ni acercarte al sonido de su llanto. Si lo haces, serás arrastrado al río, y podrías acabar siendo el próximo niño perdido de la Llorona. Nadie sabe cuántas almas ya han sido reclamadas por ella a lo largo de los siglos. Algunos creen que los que escuchan su llanto y logran sobrevivir están marcados, que llevan consigo la condena de la Llorona hasta el fin de sus días. La leyenda de la Llorona ha cruzado generaciones y fronteras, pero una cosa es segura: ella nunca deja de buscar.
Y en la oscuridad, al escuchar el viento, tal vez te preguntes si ese lamento que oyes es solo el eco de una leyenda o algo mucho más real. Había escuchado hablar del videojuego, pero nunca le presté mucha atención. Era un rumor que circulaba en foros obscuros de Internet, donde los entusiastas de los videojuegos más extraños y oscuros se reunían para compartir sus hallazgos. Decían que era un juego que no debería existir, uno que nunca fue lanzado al público, pero que algunos afortunados lo habían encontrado. El título era simple: El último nivel. Al principio pensé que era solo una leyenda urbana, una historia para asustar a los jugadores desprevenidos, como muchas otras que circulan por la web. Pero una tarde, mientras navegaba por un foro oscuro que solía frecuentar, vi un enlace que me llamó la atención. Un archivo adjunto llamado elultimonivel.exe. Lo descargué sin pensarlo demasiado. Al fin y al cabo, ¿qué podría pasar? Estaba acostumbrado a probar juegos raros, y había jugado mi parte de títulos mal hechos o incompletos. Este no parecía ser diferente, o eso creía. Al abrir el archivo, mi pantalla parpadeó brevemente, y luego se oscureció por un momento. Finalmente, apareció una pantalla de inicio que se veía completamente normal, con un menú sencillo. Nuevo juego, continuar, opciones. Elegí nuevo juego y esperé. El juego comenzó en una pantalla en blanco, sin música, solo con un mensaje que decía: bienvenido. Todo depende de ti. No había nada particularmente extraño al principio. La gráfica era primitiva, como de la era de los 8 bits, pero el diseño del escenario era sombrío. Un paisaje desolado, con árboles marchitos, cielos oscuros y nublados. Caminé a través de un pequeño pueblo abandonado, con casas vacías que parecían haber sido abandonadas de repente, como si algo hubiera espantado a sus habitantes. La historia era vaga, pero parecía que yo era el único sobreviviente en un mundo en ruinas. Mientras avanzaba, noté que no había música ni efectos de sonido, solo el sonido monótono de mis pasos. Pero algo no estaba bien. Cada vez que entraba en una casa, las paredes se veían desgarradas, como si algo las hubiera atacado. Había manchas rojas en el suelo, manchas que me resultaban familiares, pero no podía colocar de inmediato. Luego, algo me llamó la atención. Un extraño mensaje apareció en la pantalla. Mira detrás de ti. Me paralicé. No sabía si el mensaje formaba parte del juego o si mi mente me estaba jugando una broma. Decidí ignorarlo, pensando que era solo una de esas cosas extrañas que a veces ocurren en los videojuegos de culto. Pero cuando me giré en la pantalla, algo apareció en la esquina inferior izquierda, un pequeño destello. No pude ver qué era con claridad, pero el mensaje volvió a aparecer. Mira detrás de ti. Con el corazón acelerado, decidí darle una oportunidad al mensaje y moví la cámara rápidamente hacia atrás. Lo que vi me heló la sangre. En el fondo, a lo lejos, una figura oscura y sin rasgos humanos estaba observándome. Solo podía ver su sombra, una forma de figura humana sin rostro, con ojos vacíos. No se movió, pero su presencia fue suficiente para hacerme sentir que algo profundamente malvado me estaba acechando. Al principio pensé que era una especie de easter egg del juego, algo para asustar a los jugadores. Pero cuando traté de avanzar, descubrí que las puertas de las casas ahora estaban cerradas. No podía salir del pueblo. La figura en el fondo seguía allí, inmóvil, pero sus ojos vacíos parecían seguirme. Decidí salir del juego. No podía soportarlo. Pero cuando intenté cerrar el archivo, mi computadora no respondió. La pantalla comenzó a parpadear, y el juego se reinició solo. De repente, la figura ya no estaba al fondo. Ahora estaba mucho más cerca de la pantalla, pero siempre en el borde, fuera de mi vista directa, moviéndose a la velocidad de la luz. Cada vez que miraba hacia el borde de la pantalla, sentía que algo se movía, pero al mirar directamente, solo veía el vacío. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El aire se volvió denso, como si estuviera atrapado en la misma pesadilla. Comencé a notar detalles extraños en el juego. Las casas ya no estaban vacías, había figuras humanas, pero todas se mantenían de espaldas, sus cuerpos distorsionados, y sus rostros eran los míos. Comencé a entrar en pánico. Intenté cerrar el juego una vez más, pero la pantalla simplemente mostró el mismo mensaje. Mira detrás de ti. Pero esta vez, no hubo figura en la distancia. Era algo mucho más cercano. Me di vuelta y vi una figura reflejada en mi monitor. No estaba en el juego. Estaba detrás de mí. La figura de mi reflejo no era la mía. No tenía ojos. Su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no podía oír nada.
La luz de la pantalla iluminó su rostro retorcido, una cara que era un eco distorsionado de la mía, pero completamente vacía. Sin vida. De repente, sentí una presión en el aire. Algo estaba dentro de la habitación. Mi corazón latía con fuerza, y me giré rápidamente. No había nada detrás de mí, pero el aire estaba frío, como si la presencia estuviera ahora aquí, en mi espacio, mirándome. La pantalla parpadeó nuevamente, esta vez con un mensaje que me hizo caer de rodillas. Ahora tú eres parte del juego. La figura detrás de la pantalla sonrió, y cuando intenté moverme, la figura del reflejo comenzó a moverse también. Mi cuerpo no respondía. El reflejo había tomado el control. Y antes de que pudiera hacer algo, la pantalla se apagó. Al día siguiente, mis amigos me dijeron que me llamaron varias veces, pero mi teléfono nunca sonó. La computadora estaba apagada, pero el archivo del juego había desaparecido. En su lugar, había algo nuevo. Una carpeta titulada El último nivel. Abrí la carpeta, y dentro, un único archivo. Lo que queda de ti.exe.